Buenos días y bienvenidos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde se va a desarrollar el diálogo de alto nivel sobre las agendas de clima y desarrollo. El diálogo será moderado por Cristina Manzano, experta asociada y miembro del Club de Madrid, que dará comienzo al mismo presentando a los intervinientes. Buenos días. Es para mí un placer compartir con ustedes esta, seguro que interesantísima conversación. Creo que los ponentes no necesitan presentación. Saben que esta mañana tenemos con nosotros, por supuesto, nos acoge como anfitriona Teresa Rivera, que es vicepresidenta del Gobierno, es ministra además de Transición Ecológica y Demográfica de España. Teresa, muchísimas gracias por acogernos esta mañana. Tenemos con nosotros a Ban Ki-moon, anterior secretario general de las Naciones Unidas durante 2 mandatos y persona que impulsó desde ese lugar los acuerdos de París, un acontecimiento fundamental para el tema que hoy nos ocupa. Y tenemos también a Sandrine Dixon de Clercq, que es la actual copresidenta del Club de Roma, una organización que fue de las primeras, si no la primera, en poner encima de la mesa los desafíos que suponían el uso excesivo de los recursos, la contaminación y la presión demográfica. Lo que pretendemos tener esta mañana es una conversación entre ellos y también con ustedes, por supuesto, sobre en qué momento estamos en este desafío del cambio climático. En qué momento estamos cuando prácticamente nadie ya ha dejado de ser consciente de lo que supone, de los riesgos que supone. Acabamos de pasar en Europa una crisis de calor, una ola de calor como no se había conocido, pero también somos muy conscientes de que cada vez estos fenómenos son más recurrentes. También somos cada vez más conscientes, lo hemos sido siempre, pero no siempre se ha hecho lo necesario para ponerlo encima de la mesa, que esos acontecimientos afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerables, por lo cual la relación entre los efectos del cambio climático y el desarrollo están íntimamente ligados. Como comentaba, los acuerdos de París han supuesto un hito en poner objetivos para luchar contra estos desafíos. Hay unos compromisos nacionales que están sobre la mesa y, sin embargo, también sabemos que esos compromisos nacionales hoy no son suficientes para alcanzar los objetivos que se han señalado. La Agenda 2030 es otro de los hitos en ese camino y también sabemos que lamentablemente no estamos avanzando en la Agenda 2030 con la rapidez suficiente y con los compromisos suficientes, por los motivos que sepamos, y ahora vamos a analizar algunos de ellos. Y también somos conscientes, por último, y aquí ya me voy a callar yo, de la necesidad de que todo ese proceso vaya acompañado de una financiación adecuada que permita realmente volcar el esfuerzo de los estados y de las sociedades para poder acometer este desafío. Como acabamos de ver en la pandemia, el poder acceder a una financiación rápida y eficaz lleva a soluciones rápidas y eficaces. O sea que si se quiere, se puede, ¿no? Esa es la conclusión a la que acabamos de llegar con la pandemia. Con lo cual, si estamos convencidos de que el cambio climático es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad en el día de hoy, ¿por qué no estamos haciendo lo suficiente o lo suficientemente rápido para acometerlo? Bueno, yo quería empezar, como digo, lanzando algunas preguntas. Este es un poco el contexto general y me gustaría preguntarle a la vicepresidenta cómo puede la acción multilateral contribuir a realmente seguir impulsando esta agenda tan necesaria, sobre todo de cara a acontecimientos como ahora mismo lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania, que tenemos muchos la percepción de que está suponiendo un freno, no un retroceso, pero sí un freno en algunos de los compromisos que necesitamos para seguir combatiendo el cambio climático. Pues muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a mis 2 compañeros de panel por estar aquí en esta conversación tan interesante que cuenta además con las cámaras retransmitiendo, porque creo que algunas de las preguntas que planteas y la introducción van directos al foco de las cuestiones que merecen más atención en este momento.
Sí creo que en efecto ha habido una generalización por parte de la sociedad que entiende que el cambio climático es un gran problema y sin embargo todavía hay disfunciones, todavía hay desconexiones. Todavía hay un gap de conocimiento sobre cuáles son las consecuencias de eso que se dice. Hay un gap de comportamiento que representa en procesos de cambio a la velocidad que se requiere y hay un gap también de sensibilidad, es decir, yo creo que las cuestiones relativas a clima siguen a veces acaparando más atención y más respaldo al mensaje principal, pero todavía no cuentan con un respaldo emocional equivalente en los cambios de comportamiento que eso requiere. Sigue entendiéndose que es bueno consumir en tal formato, que es bueno hacer las cosas en tal formato. Y esto choca con lo que nos ocurrió frente a la pandemia. Es verdad que ha habido una respuesta espectacular desde el punto de vista de la capacidad de cambiar de comportamiento de un día para el otro y de generar los recursos para facilitar la solución o mitigar los impactos de la pandemia. Quizá porque la tensión temporal era mucho más corta y aquí todavía hay esta disfunción, esta impresión de que la tensión temporal no es tan intensa y es un error porque la tensión temporal se produce ya experimentamos esos cambios que se van a seguir acelerando. Y es cierto que con la invasión de Ucrania lo que estamos viendo es una reacción también peculiar, una reacción que podríamos calificar de burbuja en determinados momentos. Yo creo que se produce una desconexión entre me preocupa mucho Ucrania y qué representa en mi día a día, y qué representa en los efectos cascada que va a tener. Y en esa circunstancia hay una primera reacción que podríamos calificar de miedo, en la que probablemente vivamos situaciones un poco incongruentes, ¿no? Y entonces, como tengo preocupación por cómo me va a afectar en el día a día, voy a buscar las soluciones en el cortísimo plazo. Esto hasta cierto punto es lógico, es muy difícil sustituir las materias primas energéticas de un primer proveedor de materias primas energéticas a Europa de un día para el otro, pero no nos podemos desviar de la senda que necesitamos y no podemos reducir el ritmo. Y es cierto que en un contexto como ese es particularmente importante recordar lo que representó los años del mandato del señor Ban Ki-moon al frente de Naciones Unidas, porque esto nos ha permitido contar con un legado espectacular por el que debemos estar todos agradecidos. Yo creo que esos años de trabajo pasarán a la historia como los años en los que fuimos capaces de acordar una agenda común a 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible, con los acuerdos de París, con el reforzamiento de los mecanismos de alerta temprana, de solidaridad frente a los desastres y hoy nos damos cuenta que afortunadamente teníamos identificadas ya ese tipo de orientaciones generales y no hubiera sido todavía más complicado. Y debemos extraer todas las conclusiones de ese legado para reaccionar adecuadamente en una circunstancia como esta y, como digo, no desviarnos en un movimiento pendular que sería tremendo para el desarrollo y el bienestar de las personas, para evitar el sufrimiento de muchas personas en muchos países muy distintos y para no descuidar lo que es un ritmo de cambio muy profundo para afrontar las tres grandes crisis desde el punto de vista ambiental: clima, biodiversidad, pérdida de biodiversidad y contaminación como consecuencia del modo en el que producimos y consumimos. Así que sí, es obvio que hay muchos elementos en juego en este momento. Sí, necesitamos flexibilidad en la respuesta a corto plazo, pero sí debemos no desviarnos de cuáles son los objetivos en el medio y en el largo plazo y de lo importante que es trabajar juntos en torno a ese legado que representa el trabajo de Ban Ki-moon, del secretario Ban Ki-moon.
Uno de los foros donde trabajar juntos, claramente desde París más, son las COP, son las conferencias de las partes en donde se está haciendo un seguimiento de los compromisos y renovando los objetivos. Este año, y le quiero dirigir esa pregunta al secretario general, este año la COP va a ser en Egipto, en un contexto en donde, como acaba de mencionar la vicepresidenta, la guerra no solo está poniendo problemas a la seguridad energética de una parte del mundo, pero también y sobre todo la seguridad alimentaria de una parte del mundo, y Egipto en particular y África en general es de las regiones más afectadas. También basándonos en la experiencia, en su propia experiencia, ¿qué pueden hacer en este contexto las organizaciones multilaterales y los gobiernos en colaboración para seguir movilizando esa financiación necesaria para acometer el desafío del cambio climático? Muchas placer to participate in this dialogue. Participar en este diálogo, muchas gracias. COP en Sharm el Sheikh en noviembre de este año será uno de los eventos cruciales, porque nunca en el pasado estos procesos han sido siempre prósperos o siempre muy exitosos, pero a pesar de ello los Estados miembros de las Naciones Unidas han sido capaces de consolidar la voluntad política. Eso es lo que ocurrió en París. Eso es lo que ocurrió en septiembre de 2015 en Naciones Unidas, cuando todos los líderes mundiales se reunieron en Naciones Unidas con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los acuerdos de París requirieron muchos procesos. Para mí esto empezó ya en 2007 hasta 2015, donde por fin fuimos capaces de llegar a los acuerdos de París. Fueron 23 años desde la comunidad internacional comenzó a hablar desde el cambio climático en el año 1992. Y por eso estoy orgulloso que todos de esta agenda se adaptara durante mi tiempo. Y estoy orgulloso de que se haya priorizado este tipo de temas. Y el tema, específicamente el tema del cambio climático. Estos son las tres prioridades, evidentemente, como dijo usted, y no quiero, evidentemente, ni mucho menos pretender que fueran todo mérito mío, pero en cualquier caso, los objetivos de desarrollo sostenible, evidentemente, se adoptaron, es cierto, en 2015 por los líderes más importantes del mundo. Y eso es lo que le puedo decir como el principio de lo que fue, o quizá uno de los momentos más importantes de mi mandato, y es lo que ahora se va a continuar en Sharm el Sheikh. Tenemos grandes expectativas. Ayer las tuvimos, de hecho, para Glasgow, para la COP26 en Glasgow. Y evidentemente no, los éxitos nunca son plenos, pero se puede decir que estamos yendo por el buen camino. La descarbonización, evidentemente, es fundamental. También el proceso de la separación, la eliminación del uso del carbón desde 2015. Esto son dinámicas fundamentales.
Luego estamos el tema de los mecanismos de financiación necesarios para apoyar estas dinámicas. Durante mi época, o durante mi carrera diplomática, nunca he visto quizá una derrota tan humillante como la que en su momento tuve que sufrir. Y evidentemente eso supone ruptura, supone cortes en la evolución que se supone que tiene que ser positiva. En aquel momento, Estados Unidos, Japón, prometieron que proporcionarían 100.000 millones de dólares desde entonces, a partir de aquella fecha. Pero el hecho es que esto no ocurrió. Intenté hacer una especie de trabajo un poco marco para construir aquí una base de diálogo que posibilitara estas iniciativas, pero de hecho lo cierto es que hubo grandes expectativas para COP26 bajo el liderazgo del Reino Unido, pero lo cierto es que no fue posible dar el último paso necesario de lo que supone que es la dinámica que esperamos ahora para Sharm el Sheikh en la COP27. El tema de la neutralidad, o sea, la economía neutra en materia de carbono, porque evidentemente hay países que bueno, tenemos el caso de India, por ejemplo. India dijo que no podían alcanzarlo en 2015, pero 2017. Y de hecho no había un acuerdo previo. Por eso esperamos que los Estados miembros asuman el liderazgo que se requiere para consigan a la altura del año 2050 llegar a la deseada neutralidad en materia de carbono. A mediados del siglo en el que estamos ahora. Y espero que en este sentido se cree una doctrina adecuada en Sharm el Sheikh, en Egipto, en la COP27. Evidentemente todo esto son fases, son estaciones por las que se pasa para conseguir a un avance adecuado. Evidentemente, cuanto más demoramos los pasos, más peligro hay de que el tren salga de la estación, por hablar de forma metafórica, y de que perdamos la conexión con lo que queremos conseguir en el futuro. En Sharm el Sheikh es un lugar conocido, es un lugar importante y esperamos que el gobierno de Egipto sea capaz de llevar adelante el liderazgo que se espera de él para la COP27. Hace un par de semanas establecí los contactos correspondientes también con la Unión Africana para que apoyara al gobierno egipcio para que en la COP27 en Sharm el Sheikh podamos dar los pasos requeridos. Y evidentemente lo que se ha dicho aquí son comentarios de apoyo y de aliento fundamentales, porque el apoyo de la Unión Africana es fundamental en ese sentido. Aquí es donde comenzó esta cumbre africana. He hablado con el presidente de Kenia, he hablado con algunos líderes africanos y como
ex secretario general de Naciones Unidas, evidentemente llevo en mí la pasión por avanzar en estos temas, en los temas de responsabilidad. Evidentemente no tengo mandato, no tengo poder para incidir en ninguno de esos temas, pero sí que quiero colaborar para que países, por ejemplo, en el caso de España, hoy la Unión Europea en general, que tiene un papel muy importante y que apoyen esta dinámica y ayuden a encontrar las claves de conocimientos, los caminos a explorar, porque evidentemente es un tema global, es un tema que afecta a todo el mundo. El cambio climático no discrimina a ningún país, a ningún pueblo de ninguna parte del mundo. Es algo que afecta a todos los países sin ningún tipo de cortapisas ni de discriminaciones. Evidentemente, aquí sabemos cuáles son las consecuencias. Hay cuestiones que afectan a los países, ya sea por crecidas de aguas, problemas climáticos, aumento de temperaturas, y eso, evidentemente, para los países más vulnerables es más grave todavía. Tenemos el caso de los países africanos. Y son los que más sufren las consecuencias y de forma más grave las sufren. Por eso digo que esto es una injusticia y hay que hacer mucho más para las pequeñas islas del Pacífico, por ejemplo, para los países del Pacífico del Sur, para el Caribe y para demás países en vías de desarrollo. Estoy trabajando como presidente del Centro Global para la Adaptación en Países Bajos, donde participan básicamente países de la Unión Europea, aparte de eso Bangladesh, China y algunos países más. Y estoy también trabajando como presidente del Instituto de Crecimiento Verde Global y usar todos estos mandatos que tengo a mi disposición en organizaciones internacionales. Evidentemente no es tan grande como Naciones Unidas, son organizaciones muchas veces de tipo regional, pero pueden ayudar a los líderes mundiales a trabajar más duro y más fuerte en ese sentido, para poner en práctica las políticas adecuadas. Han pasado ya 13 años sin que se haya hecho nada. Y es un tema también incluso moral, es un tema de justicia. Por eso hay que incidir en el gobierno de Estados Unidos, en los gobiernos europeos, en todos los gobiernos, porque ningún país puede conseguirlo solo. Esto es una cosa que está bien clara. Nadie puede hacerlo solo. Por muchos recursos que tenga un país, Estados Unidos, Unión Europea, evidentemente son países muy ricos, pero a pesar de eso está claro que hay que trabajar juntos y tenemos que juntar nuestras manos y conseguir aproximarnos al problema de forma conjunta. Muchísimas gracias. Muy profundos y relevantes en esta discusión, desde precisamente el hecho de que la situación actual la hemos causado los países más desarrollados. Los que más lo sufren son los países, como decía antes, con más vulnerabilidades, y en algunos casos hemos visto reticencias por parte de estos países, no porque no aspiren a conseguir los objetivos contra el cambio climático, sino porque muchas veces no tienen las capacidades necesarias. Quería preguntarle también a la vicepresidenta, desde un país como España, que aporta, que apoya desde siempre el multilateralismo, pero también como país, ¿qué podemos hacer para reforzar esas capacidades, para empezar de nuestros vecinos, ¿no? más inmediatos? Yo creo que es muy importante trabajar en una línea de financiación que, en línea con lo que ya hemos acordado,
consiga que los recursos se orienten hacia el desarrollo compatible con París y con los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, en el preámbulo de los acuerdos de París destaca que no se trata solo de los 100.000 millones de dólares, sino que todos los flujos financieros a nivel global deberían ser compatibles con el Acuerdo de París, y eso es financiación de desarrollo, es financiación comercial, es inversión privada, y esto hay que construirlo a toda velocidad. Y al mismo tiempo, en la medida en que hay que aprender cómo se orientan las decisiones para que sean las correctas, hay campos en los que es muy importante trabajar directamente. Es decir, hay una parte de financiación pública que debe transferirse a los fondos y a los gestores de recursos que pueden contribuir a orientar el desarrollo en países en desarrollo, pero luego hay acciones que yo creo que también es importante activar. Desde París se viene trabajando en partenariados regionales en torno a una iniciativa concreta, cómo se despliega la energía solar, cómo se innova en energía eólica, cómo se facilita el acceso a una capacidad de producir comida que sea resiliente en un contexto de estrés climático. Hay algo, el otro día celebrábamos el Día Mundial de la Desertificación y se celebraba desde Madrid, hay algo que compartía antes en una pequeña conversación privada con el secretario general. Hay algo que es capital, nuestra frontera sur está directamente relacionada con el Sahel, y esto es desertificación, es impactos de cambio climático, es seguridad alimentaria, es vida o muerte, es agua, es efectivamente empoderamiento de las niñas. Hay muchas cosas que nos llaman a pensar que en el fondo la construcción de ese tipo de alianzas que de algún modo no necesitan en absoluto organizar reglas o que existan reglas organizadas que procedan de las conferencias de las partes, sino que se puede operar directamente. Tenemos la información que necesitamos, tenemos las voluntades que necesitamos. Construir esa realidad sobre el terreno representa mucho de cara a ejemplificar por qué tiene, no solamente para abordar la situación concreta local, sino ejemplificar que se pueden hacer en muchos más territorios. Y me parece que España tiene dos o tres cuestiones que representan un valor adicional muy notable, no solamente esa vocación multilateral a la que antes aludías, sino tenemos una gran capacidad en gestión de agua, sabemos convivir con sequías, tenemos una industria, una cultura compleja que es muy útil en una situación como esta, tenemos también una trayectoria de transformación del sistema energético y de capacidades que es mucho más asequible, es mucho más democrática, es mucho más trasladable. Por tanto, ese tipo de alianzas en torno al acceso a energía moderna y segura en zonas aisladas o en zonas en las que está creciendo exponencialmente la demanda y que deberíamos evitar que ese crecimiento exponencial de la demanda pasara por el mismo ciclo con las mismas limitaciones por la que hemos pasado los demás, pero que requiere un esfuerzo de los demás, porque por sí solo, si no se puede hacer, nos interpela muy directamente. Y ahí hay un trabajo concertado entre distintos responsables públicos de distintos países, pero también un trabajo concertado con actores privados. Al final no es solamente una cuestión de transferencia de recursos y ya está, es mucho más complejo. Y una de las cuestiones que a mí me parece más importante y que salta a la vista en cuanto uno desciende al terreno es que hay ocasiones en las que el cuello de botella no es solamente la disponibilidad de recursos, que lo es. El cuello de botella es haber hecho el ejercicio de dónde se prioriza, prestando atención a las necesidades más importantes de una determinada comunidad y de qué recursos humanos se dispone para poder absorber esa aventura, ¿no? Es decir, tenemos a los trabajadores que necesitamos, tenemos la respuesta institucional adecuada para poder acometer ese tipo de inversión y su mantenimiento. Es decir, transformar todo tan rápido requiere muchas habilidades a la vez. Pero me parece que nosotros desde Europa tenemos una responsabilidad muy especial en ese proceso, no solamente por la carga histórica que hayamos podido acumular, sino porque estamos en condiciones de ser
mucho más generosos en la construcción de esos partenariados e insisto, no me refiero solamente, que también, a la parte financiera, me refiero también a la parte directa de trabajar en el terreno y de aportar, co-construir con respeto a las prioridades que se identifiquen, las capacidades de acogida y las soluciones reales. E insisto, es que para eso no necesitamos COPs. O sea, está muy bien tener las COPs porque las COPs sirven para aportar todo eso y seguir sumando y creciendo exponencialmente. Pero no necesitamos que nadie nos diga que hay una regla escrita, porque no hace falta, es una regla no escrita, y es que desarrollo debe ser compatible con límites ambientales, poner a las personas en el centro de las decisiones es capital y trabajar en un barco mucho más pequeñito, en un mundo. El secretario general decía aquello de no hay planeta B, pero no es que no haya planeta B, es que el planeta A es pequeñísimo, eso también lo hemos descubierto, los límites físicos son mucho más próximos de lo que imaginábamos, o sea que tenemos la suerte de que en lugar de tener un virus que de un día para el otro nos encierra, tenemos un cierto tiempo para gestionar el cambio, pero no es tanto tiempo y hay mucho cambio que gestionar. Y dices, no hay tanto tiempo, precisamente el secretario general también mencionaba la disparidad ahora de los objetivos, ¿no? Estas declaraciones de India de posponer el objetivo de descarbonización o de neutralidad de carbono para llevarlo hasta 2070. Somos muy conscientes de los retrasos que estamos llevando en esa agenda, ¿no? Y él mencionaba también el caso de la Unión Africana y del presidente actual de la Unión Africana, que está dispuesto a que la reunión de este año recupere la ambición, ¿no? Estamos hablando frecuentemente de la ambición. No me gustaría preguntarle si es optimista o no es optimista, pero ¿realmente podemos reconducir esos objetivos a tiempo? ¿Podemos recuperar eso que se planteó en París, que se ratificó con la Agenda 2030 y que pandemia por medio, guerra por medio y tantas otras cosas por medio están siendo cuestionados? En cuanto a plazos me refiero. ¿Tenemos ese tiempo, el lujo de ese tiempo? Sí, por favor. Quería preguntarle al secretario general. No, quería preguntarle primero al secretario general y luego pasamos también a abordar esto mismo desde la dimensión europea. Okay. I said I'm proud. Y ya digo que tengo el orgullo de haber priorizado este rumbo con la totalidad de la pasión de que supuso también la participación de esos líderes mundiales. Fue el momento, creo, en que el Comité Internacional estuvo unido. Y luego se puede decir que estos 17 objetivos se debían conseguir alcanzar en 2030. Evidentemente yo no soy optimista en ese sentido sobre lo que ocurrirá. ¿Podemos asegurar que en 2030 no habrá nadie que sufra de pobreza radical o absoluta? Seguirá habiendo personas pobres. Luego estaría evidente la situación de Ucrania. Las personas que están sufriendo pobreza extrema pasan de 1.500 millones de personas a ser el doble prácticamente de personas que pasan a la situación de extrema pobreza. La gente muere en África porque mientras Ucrania se conoce como un país fundamental en la economía mundial, especialmente en las exportaciones, evidentemente esas son cantidades de exportación que se pierden para África. El presidente de la Unión Africana fue a Moscú y se informó sobre ello. La oportunidad de mostrar aquí una cierta flexibilidad, pero nada ocurrió. Los buques de guerra rusos bloquean los accesos a los puertos ucranianos. Por eso, seguirá habiendo, evidentemente,
el riesgo de las muertes excesivas, también lo hemos visto con la pandemia. Las personas en los países desarrollados ya incluso van por la cuarta vacuna. Yo, de hecho, ya me he vacunado 4 veces. Y en países como Yemen, solamente el 2% de la población ha sido vacunado por la primera vez. En la mayor parte de los países africanos en esos países no se encuentra capacidad alguna para vacunar a toda la población. De forma que hay una desigualdad terrible en lo que a vacunas se refiere. Aquí claramente hay un caso de desigualdad. De forma que se plantea la pregunta, ¿seremos capaces en 2030 por ejemplo, también el tema de la educación, seremos capaces de que los niños acaben en todo el mundo su educación secundaria? No lo creo. Ese es el caso de África, es el caso de otros países en vías de desarrollo. Veremos muchos niños que juegan en la calle, están en la calle. Y yo me preguntaba en un viaje, ¿por qué hay tantos niños aquí en la calle? En horas lectivas, en horas de estudio. Porque no hay capacidad de dar recursos educativos a todas estas personas. Y esto son cuestiones que hay que resolver con un liderazgo de la OCDE, de Estados Unidos, de Japón y de otros países. Durante mi mandato, incluso en la época de Kofi Annan, en 2000, los líderes mundiales acordaron que los Estados miembros de la OCDE deberían proporcionar 0,7% de su Producto Interior Bruto a los países en vías de desarrollo. Hasta la fecha, la media es 0,35%. Es decir, la mitad de los 7%, 0,7%. Y en mi mandato, en 2015, de 2000 a 2015, durante mi mandato, decidí extender el lapso de tiempo, a extenderlo otros 15 años más, hasta el año 2030. Pero solamente hay 6 países en el mundo que están manteniendo esta política de 0,7% de su Producto Interior Bruto. Básicamente los países del norte de la Unión Europea. Algunos países dan incluso el 1%. Pero ya les digo, la OCDE, los países de la OCDE no han alcanzado apenas la mitad de la cantidad prevista. Por eso, de aquí mi llamada a mantener la promesa, cumplir con la promesa. Evidentemente, estas son cosas que nos enfadan. ¿Por qué? Las promesas se tienen que mantener y se tienen que cumplir. Esto es una lucha a largo plazo y aquí hay que colaborar. Por eso es el motivo por el que las personas no se vacunan, las personas mueren de enfermedades. Muchos líderes mundiales, hablando de la posibilidad de cumplir con estos 17 objetivos, tienen sus dificultades. Y tengo que decir, a través de la fundación en la que trabajé, trabajando con el Banco de Desarrollo Asiático y muchas agencias que también están trabajando en esto, hago una llamada al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez. Me encontré con él y le dije que tenía el temor de que no se pudieran cumplir los objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030. Por eso, antes de abandonar su mandato, hay que intentar preparar aquí una continuidad. Pero en cualquier caso hay que intentar avanzar en esta línea. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, ha considerado las diferentes recomendaciones del Club de Madrid, etcétera, etcétera,
y decidió hacer una reunión, una cumbre social en 2025. Es decir, que desde 2025 a 2030 habría que negociar para mejorar y perfeccionar la visión de este plan, para no tener que esperar otros 15 años. Pero esto es la realidad. Si no tomamos acción, no somos líderes. Por eso es una cuestión también de desilusión. Tenemos que asegurar que haya un plan y que haya una sensación de querer avanzar y dar la esperanza a las personas de que queremos hacerlo. Y voy a seguir trabajando en esa línea, voy a seguir empujando en ese sentido. La Unión Europea se ha comprometido a ser líder en toda esta batalla contra el cambio climático. Lleva años, lleva mucho tiempo en ello, pero ha puesto el European Green Deal, igual que la transición digital, como sus principales objetivos para transformar el continente europeo, por una parte, pero también para contribuir a luchar contra el cambio climático y contra los desafíos, contra la emergencia planetaria. Le quiero preguntar a la copresidenta del Club de Roma, porque un reciente informe que ha preparado junto con Open Society identifica muy bien cuáles son los pasos, las vías para llegar a esos objetivos, pero también identifica los riesgos que esto puede suponer para terceros países. Somos los campeones de esa lucha contra el cambio climático, nos hemos fijado unos objetivos ambiciosos, hemos puesto encima de la mesa un montón de recursos para alcanzarlos, pero esto también va a tener implicaciones, porque nuestras normas no son tan fáciles de cumplir por terceros países. ¿Cómo podemos intentar que esas externalidades sean menos negativas para aquellos que son más vulnerables? Gracias por la pregunta. Es un placer estar en esta reunión de expertos con estos líderes y amigos, y este liderazgo tan apasionado, y las palabras de la vicepresidenta del Gobierno de España muestran que hay que pensar sobre las herramientas de las que disponemos. Como sabes, Cristina, y quizá algunos de ustedes no lo sepan, pero hicimos un informe en 1972. Entonces, cuando digo que vamos a esperar hasta el año 2027 para reflejar lo que se dijo en 1972, esos son 100 años, prácticamente 100 años. Y ayer Jimmy Carter habló de que el cambio climático cambiaría la forma en la que tratamos, cómo funciona nuestra economía, y eso ya fue así en 1978. Entonces, que aquí tenemos el elemento del tiempo y el elemento de la planificación, que es exactamente lo que el señor Ban Ki-moon nos ha indicado. El Green Deal europeo es un gran plan. La cuestión es cómo plasmamos esto en la realidad. Clima, COVID y conflicto, los 3 Cs son evidentemente el problema clave. Tenemos que planificar ahora, aunque evidentemente a 50 años sabríamos que estaríamos en medio de este punto de quiebra, en este punto de quiebra. También desde el punto de vista de tenemos que planificar ahora en medio de la situación, y planificar en medio del caos es difícil, porque lo que ocurre es que vemos reacciones a corto plazo, decisiones que se toman a corto plazo. Tenemos la comunidad inversora que está retrocediendo sobre los señales que les dimos para irse hacia las renovables. Todos ahora se están protegiendo detrás del gas. Que aquí vemos problemas en el plano político. Hay que crear terminales de gas. Vamos a ver cómo funcionamos rápidamente, cómo conseguimos el acceso al alimento, en vez de tratar los temas sistémicos que hemos creado de forma sistémica. Ya digo, durante tanto tiempo tenemos la dependencia total de Rusia para gas y para energía en general, y carbón y algunos otros materiales, y Ucrania
lo que a alimentos refiere, porque tal y como se dijo, es nuestro cesto de pan, nuestro granero mundial. Entonces, esto continúa durante una serie de otras dependencias coloniales, recursos naturales que también hemos creado a través de incentivas perversas, actividades perversas y gobiernos que han trabajado de forma moralmente incorrecta. De forma que trabajar, por ejemplo, con Janis Potočnik supuso, en el marco del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, ver cómo podemos avanzar, como el Green Deal, el trato, el acuerdo verde europeo. Lo que vimos aquí, o lo primero, fue que si este Green Deal avanza, tendremos que crear zonas de amortiguación, ver cómo proteger a la industria europea. Al mismo tiempo, cuando sabemos que África está sufriendo incluso más de la falta de alimentos, vemos nuestras políticas alimentarias y vemos el tema del efecto invernadero, y con los productores en África, con productores en América Latina, no por no mencionar el tema de Ucrania, o vemos nuestra política de energía, vemos también este hecho. Si vemos nuestras políticas materiales y la forma en la que la industria de la siderurgia y la industria del aluminio está vendiendo a nivel europeo, que hay que protegernos porque somos los que estamos metiendo externalidades en esta producción, nos estamos moviendo hacia neutralidad climática, estamos haciendo lo que es responsable, y al mismo tiempo sabemos que entonces habría una disrupción con respecto con otros países más vulnerables. De forma que lo que quiero decir con esto es que lo que hace este sistema es mostrar que, en un primer lugar, y eso es lo que es tan importante de lo que se acaba de decir ahora, ¿cómo ponemos en práctica los ODS? ¿Cómo los ponemos en práctica cuando tenemos estas políticas que está haciendo estos impactos terribles en el mundo? ¿Cómo mostramos liderazgo europeo para tener en un tiempo un Green Deal y también un acuerdo social? Porque eso es lo que es importante, continuar creando capacidades, empleo, asegurar que las personas tengan el derecho al bienestar, a vidas adecuadas, sin penalizar el resto del mundo mientras nos movemos hacia adelante, porque evidentemente es una responsabilidad moral y también es cuestión de nuestro liderazgo que nosotros seamos líderes, no solamente de Europa, sino de todo el mundo. Entonces, en esta perspectiva económica nos muestra que el impacto puede ser y cómo aseguramos que no solamente recibimos 100.000 millones, lo cual evidentemente es fundamental, sino que además de eso ponemos en práctica, tal y como se dijo por la vicepresidenta del Gobierno, los programas en sentido de que no sea de ayuda, de desarrollo, entre comillas, sino a innovación real, cooperación real de las economías que no se determinan por el crecimiento del Producto Interior Bruto, porque ese es el otro mensaje de lo que dijimos, que hace falta otros indicadores ahora para demostrar que realmente estamos empleando nuestra economía para ayudar a la prosperidad de la gente y del mundo. Es que aquí hay que crear un sistema de valores que realmente ponga sitúe el valor en las personas, en la naturaleza, y claramente trate todos estos aspectos del desarrollo humano, no solamente crecimiento productivo. Porque el otro tema fundamental aquí es el hecho de que la sobrefinanciación de nuestra economía supone que al final los mecanismos ya no son están en relación con la forma de vida y la buena vida de las personas. Vemos que podemos enviar al desempleo a miles de empleados en una compañía o una empresa, y a pesar de eso las acciones de la sociedad, si cotiza en bolsa, pueden subir. Y lo mismo ocurre con lo que está pasando en los aeropuertos. Durante la pandemia se adelgazaron las plantillas y ahora tenemos el caos en los aeropuertos. De que las perversidades que vemos en el sistema es porque hemos decidido, a través de las lentes del sistema, ver cómo optimizar los sistemas.
En la energía, por ejemplo, siempre hablamos sobre logística. Nadie habla sobre eficacia o eficiencia. Hay que reducir la demanda. En alimentos, muchos de mis amigos, gobiernos en África han olvidado que su responsabilidad fundamental es asegurar que toda su población tenga acceso al alimento. Y los europeos se sienten responsables, evidentemente, o deben sentirse responsables en solidaridad con los ciudadanos africanos para asegurar el acceso. Tenemos que poner en práctica mecanismos, políticas adecuadas. Por eso mi última palabra para acabar mi intervención es decir que este es el momento de destapar la conciencia de las personas a través de lo que hemos visto también con el COVID. Recordar a las personas que cuando estábamos en la pandemia, ¿qué es lo que era más importante para nosotros? El acceso a los alimentos, el acceso a la energía, el acceso al agua, el acceso a la atención médica, a las vacunas, asegurar que nuestros amigos, nuestras familias tuvieran salud y se encontraran bien. No cuántos coches tenemos, no cuántos inmuebles tenemos o cuáles son nuestros vestidos. Y eso es lo que tenemos que decir ahora. En la Comisión Europea, probablemente con los Estados miembros, durante los próximos 2 meses, tendrá que trabajar seriamente en temas de uso de energía y de alimentos. Y eso es un fenómeno que vale para toda Europa. Y he tenido conversaciones con el presidente y con los gobiernos y con los miembros del Parlamento. Y hay que comunicar a las personas, a los ciudadanos de Europa, hay que comunicarles y decirles que en solidaridad es como estamos con los ucranianos y estamos en solidaridad y sabemos que podemos reducir la cantidad de energía que consumimos. Y desde una posición de solidaridad podemos transformar nuestras economías, nuestra forma de vida, para que haya un mayor bienestar para todos y no solamente para unos pocos. Volveremos después a la comunicación, porque es mi campo y no voy a resistirme a profundizar en ello. Te hacemos una pregunta, si quieres. No, yo quiero iros a vosotros. Pero has vuelto a traer también a la discusión toda la cuestión de la transición justa y de la justicia climática, que ahora estábamos hablando de cómo impacta en otros, pero también cómo impacta en nuestras sociedades. Le quiero preguntar a la vicepresidenta por este tema, por cómo estamos abordando esta cuestión desde nuestras sociedades europeas, pero también quería que nos contaras si hay algo de esto que ha salido en las asambleas ciudadanas sobre el clima que han tenido lugar en España, porque también es necesario innovar en la forma en la que hablamos, involucramos a las ciudadanías, ¿no?, en todos estos debates que nos afectan a todos, como también se acaba de describir. Y me gustaría que nos contaras un poco esa experiencia, no solo que ha salido en términos de contenido, sino la propia experiencia de involucrar a la ciudadanía en el debate. Pues muchas gracias, porque yo creo que está siendo, porque todavía tiene que ser algo muy interesante. Escoger 100 ciudadanos al azar que representen una mini España, por origen geográfico, por grupo de edad, por nivel de estudios, por formación, que tengan un nivel de conocimiento de las cuestiones climáticas estándar, que pueda tener cualquier ciudadano en la calle, que no hayan estado profesionalmente vinculados al clima, y sobre eso con expertos que entiendan de cada uno de los temas, trabajar de manera absolutamente respetuosa para que vayan haciendo su composición de lugar y puedan contestar a la pregunta ¿qué se puede hacer? Ha sido muy interesante, con una dificultad añadida, y es que en estos 8 meses han tenido que trabajar mucho online, porque no ha habido épocas en las que no se podían encontrar, pero ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante por muchas cuestiones. La primera, porque es verdad que yo creo que este mensaje que dejaba Sandrina hay que transmitir a los ciudadanos. Es verdad que hay una responsabilidad pública de cómo se facilita el acceso a la información, y es verdad que no podemos quedar enterrados por información. Hay que
acertar en el modo en el que la información de verdad es accesible y no solamente disponible en abstracto. Y al mismo tiempo es verdad que hace mucho tiempo que en las sociedades se respira el que la gente quiere participar en los procesos colectivos de toma de decisión más allá de la emisión del voto, que es el sistema principal, el fundamental y el que tiene que seguir funcionando de manera ordinaria. Entonces, esta experiencia ha sido muy interesante por todo esto, porque ha permitido jugar con ello. Y hay muchas cosas que son parecidas a las que trasladan quienes han tenido experiencias parecidas en otros países, y yo creo que hay algunas que son singulares nuestras. Por ejemplo, cosas que trasladan, que son muy similares a las que han tenido lugar en otros países. Participan en el ejercicio ciudadanos que tienen un conocimiento medio y que ven el clima como un asunto importante, pero un asunto importante que no perciben necesariamente como una prioridad propia, y salen realmente activistas convencidos de la inmensidad del problema que tienen delante. Una de las cosas que vimos, que a mí me preocupó mucho, y tuvieron un seguimiento específico por parte de los expertos, pero una de las cosas que vimos, y te lo cuentan esos ciudadanos después, o muchos de ellos, es que algunos de ellos los 2 primeros meses casi no podían dormir de la angustia que les entraba al entender de qué estábamos hablando, y no entendían por qué la sociedad no estaba reaccionando con la virulencia que necesita una situación así. Digo que estuvimos muy pendientes, porque yo hubo un momento que pensé, no podemos gestionar sin filtro el que la gente despierta esto y genera una ansiedad tan grande que sea contraproducente. Pero es curioso porque la reacción de todos, con independencia de su simpatía política, de su procedencia territorial, de su edad, primero mantuvieron una cabeza enormemente abierta, entendían la aportación cívica de este ejercicio y estaban dispuestos a involucrarse y a dedicar su tiempo a pensar en ello. Y segundo, el conjunto de las recomendaciones que acabaron formulando, 172 recomendaciones, yo diría que demuestran hasta qué punto tenemos sentido común cuando trabajamos colectivamente. Eran recomendaciones de un elevadísimo sentido común. Muchas de ellas son cosas que se están haciendo ya, otras probablemente no son fáciles de implementar en el corto plazo. Muchas de ellas, con esa mirada fresca, apuran en esta dirección. Y sí es verdad que en ese escenario hay muchas que tienen que ver con algunos de los comentarios que estaba haciendo Sandrine o sobre los que me preguntabas ahora, Cristina, cómo en el comportamiento como consumidores y cómo las señales, yo antes decía que hay grandes desequilibrios, entre otros esto de el progreso se basa en el consumo y se basa en una cifra, en un indicador que es muy útil para muchas cosas, pero que no refleja necesariamente ni desarrollo humano ni prosperidad, refleja otras cosas importantes, pero tiene que ser complementado. Y ellos eso lo entendieron de forma muy intuitiva, y entonces sí apuntaban a la necesidad de ser mucho más inteligentes en el modo en el que tomamos decisión sobre consumo. Yo creo que es un ejercicio, como digo, que sobre el que todavía tenemos que seguir trabajando y tenemos que facilitar debates en torno a esto. Me parece que una de las cosas más positivas es que estas mismas personas son ciudadanos corrientes, es decir, en este tipo de debates y de preguntas sobre cómo elevar el listón de la conciencia y cómo podemos preparar a la sociedad para abordar cambios tan rápidos, tan importantes y tan deprisa. Los mensajeros importan, y el hecho de que ciudadanos corrientes interpreten, apliquen y faciliten ese debate es clave. No solamente ciudadanos institucionalizados, como puede ser el caso de la representación política, o como puede ser el caso de la representación académica en determinados frentes, ¿no? Yo creo que necesitamos un equilibrio mucho más variado, y eso ha sido muy importante, muy interesante. Y sin embargo sí creo que todavía la gran dificultad es el tiempo. Yo creo que es muy impresionante los datos que aportaba Sandrine y la comparación con respecto a ese posicionamiento de India, ¿no? Desde 1972 acabamos de celebrar en Estocolmo el 50 aniversario de la conferencia de Estocolmo y el informe del Club de Roma que activó todo ese programa que ha sido tan importante y que ha sido, yo diría, secretario, el núcleo esencial
de éxito del multilateralismo y de Naciones Unidas. En esa primera consideración de la Conferencia de Estocolmo, las grandes tendencias prácticas de construcción de paz y prosperidad y multilateralismo se han ido orientando sobre todo en esa dirección. Por supuesto que ha habido misiones de mantenimiento de la paz, trabajo en conflictos puntuales, pero la gran tendencia, el gran éxito, la gran historia tiene que ver con eso. Y es verdad que desde que los académicos alertan, desde que los gobiernos entienden, desde que las instituciones absorben, hasta que se pasa no solamente a la acción cotidiana, sino a la transformación real, pasa demasiado tiempo y la naturaleza no tiene un reloj que no es compatible con eso. Y en este caso han cambiado muchísimas cosas. La curva de aprendizaje de las energías renovables, las demandas de la sociedad. Pero donde teníamos que multiplicar por 3, hemos multiplicado por 2, con lo cual se sigue incrementando el diferencial de lo que necesitamos con respecto a lo que hacemos. Y yo creo que esa es la gran preocupación, y por eso yo creo que necesitamos, por un lado, esa visión holística, ordenada de todo y en simultáneo a la vez y todo coherente, pero en paralelo, si queremos acelerar el ritmo para que eso ocurra, necesitamos muchas cosas pequeñas y muchas cosas intermedias que sean los catalizadores de ese cambio, los motores que nos permitan acelerar en todos los frentes, ¿no? Y evidentemente la capacidad de presión y de absorción de las sociedades es diferente por razones culturales, por nivel de desarrollo, por nivel de preocupación en la cobertura de las necesidades de cada cual, pero yo sí creo que hay un sentimiento común compartido que hay que potenciar y hay que, como bien decíamos, activar y acelerar en este momento, ¿no? sin un minuto que perder. Es muy interesante esto que cuentas de cómo la gente, cuando se ve enfrentada a la realidad de lo que supone todo esto, reacciona primero con ansiedad, ¿no? Los jóvenes ya lo han detectado hace mucho y ya hablan de ecoansiedad desde hace tiempo. Déjame que te diga otra cosa que se me ha olvidado, que es muy interesante. Hubo 2 reacciones muy interesantes que deben ser comunes, ¿eh? Cuando el primer día allí todos, después de este ejercicio consiste y habéis sido seleccionados de manera aleatoria, entonces se trata de que nos ayudéis a plantear qué se puede hacer. Se miraron todos con horror los unos a los otros y dijeron: nosotros tenemos que contestar esa pregunta, que contesten los expertos, ¿cómo vamos a contestar nosotros a esa pregunta? O sea, esa fue la primera reacción de ansiedad, y conforme iban entendiendo qué representa el clima, hubo una segunda reacción de ansiedad, evidentemente quien más y quien menos, no era la reacción la misma, pero yo sí creo que esa capacidad de empoderar es muy importante. Ser ciudadanos activos, no pasivos a la espera de que alguien nos diga este es el problema y se resuelve así, sino de facilitar el que haya un proceso de reflexión, porque eso yo creo que produce resiliencia a la sociedad, facilita el que la sociedad demande más y que acepte mejor cuando se producen cambios de todo tipo, regulatorios o educativos. Es decir, yo creo que tenemos que jugar con eso. Pero, perdona que te he interrumpido, pero es que yo creo que fueron dos reacciones muy interesantes. Solo quería comentar que frente a eso tenemos también datos como los que acaba de publicar el Instituto Reuters sobre nuestra reacción ante las noticias y nuestro rechazo ante las malas noticias, ¿no? Solo en España ha caído un 30% el interés por la información, y es porque entre la mezcla de catastrofismos saturados, espíritu de supervivencia, ahí tenemos un desafío. Eso también lo sufrió el Club de Roma con los límites al crecimiento, ¿no? Que fue acusado de catastrofista y por eso en parte rechazado. Pero Sandrine, tú querías también comentar algo sobre lo que estaba diciendo la vicepresidenta. Yeah, thank you. Sí, creo que sí, es cierto, pero durante muchos años, y creo que en primer lugar, creo que tenemos que rebuscar en nuestra humanidad. Todos tenemos algún tipo de humanidad, evidentemente de que seamos mejores o peores personas. Pero de hecho estamos en una emergencia, todos lo sabemos. Estamos hablando de la ansiedad. También hay ecoansiedad en los que viven pueblos indígenas que están viendo que sus bosques, sus medios de vida están desapareciendo, incluso en pequeñas ciudades en Estados Unidos, en Canadá, que ven olas de fuego que arrasan sus ciudades, sus pueblos. Y creo que aquí hay 2 cuestiones a tratar. Si interiorizamos esto,
es muy importante para los líderes políticos y económicos decir, es muy fácil para ellos decir que esto es demasiado difícil. Tenemos que intentar ser fuertes y ambiciosos y darnos cuenta de que esto es el mayor riesgo existencial para la humanidad. Y por eso los ciudadanos aquí son clave, porque eso nos permite tener una discusión. Es exactamente lo que nos dijiste, lo que nos ha dicho ahora la vicepresidenta. Nos da esa interfaz. Las personas ahora, y especialmente en los países de Europa Occidental y también en Estados Unidos, tenemos aquí la primera generación de personas que van a hacer menos, que van a avanzar menos que sus padres. El más alto nivel de suicidio y de enfermedades mentales. No podemos pretender que las personas sean felices de esta forma. Y en ese análisis que hemos hecho en el 50º aniversario, donde nos reunimos hay científicos y demás partes interesadas, para hacer este modelo de sociedad, y hablamos también con economistas del norte y del sur de todas las partes del mundo para hacer la prueba de fatiga de este test. Y lo que vimos es que se podía ver al alimento y a la energía como la fuerza básica de la supervivencia, pero también el tema de la empoderación, capacitación, y de esa forma poder poner en práctica incentivos fiscales, temas verdes. De hecho, fue otro tema que hablamos sobre el tema de verde. ¿Qué es lo que es verde? No lo nuclear y no el gas, sino otras inversiones muy claras. Y estos puntos aquí evidentemente se puede conseguir aquí. A pesar de eso, se puede conseguir un 2 o un 3% del Producto Interior Bruto. Y esa es la esperanza. Tenemos la posibilidad de hacer transformaciones importantes, pero no solamente a través de alimentos y energía, sin tener en cuenta la capacitación, especialmente en el tema de género y desigualdad y pobreza. Y creo que el último punto, que creo que es muy importante, es, retrotrayéndome al tema del giro positivo. Es importante no solamente tener un giro positivo para encarnar el sentido de la urgencia de todo esto, sino también decir que podemos hacerlo a través de mecanismos de transformación y de solidaridad mediante la optimización de nuestras actividades inteligentes, nuestros corazones, nuestras almas, para que de esa forma realmente podamos cambiar la dinámica donde queremos, porque hay tanta pérdida, tanto despilfarro en dinero, tanto a nivel público como privado. Y las personas han dicho, y hemos hecho encuestas para este nuevo análisis, para ese estudio que saldrá, y espero que lo podamos lanzar en la siguiente Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. Hemos intervenido a ciudadanos del G23, es decir, que personas de China y otras personas del mundo, no solamente Estados Unidos y Europa. 75% de estos ciudadanos del G20 dijeron que nuestra economía está rota y que querían una economía de bienestar. Hemos visto en los estudios que hay una divergencia entre la riqueza y la población. 90% del G20, una vez más, y una vez más, repito, no son ciudades occidentales, dice claramente que el cambio climático está aquí y lo estamos sintiendo en nosotros mismos de forma personal, de forma que hace falta, es un tema de liderazgo. Cuando los ciudadanos, no solamente en las asambleas, sino en todo el mundo, están diciendo, entendemos que aquí hay un problema, por favor, diríjanos, lidérennos y díganos qué es lo que hacer de forma colectiva para solucionar esto. Es el momento de tener este tipo de liderazgos. Autoridades que nos acompañan, quien quiera hacer algún comentario, pregunta. Si no, le voy a preguntar al secretario general, que ahora lidera también una organización, Global Green Growth Institute, que se dedica a investigar y a proponer también, a hacer propuestas para acometer todos estos cambios necesarios. Y hablabais de las transformaciones y de cómo llegar a ellas. Un pilar fundamental de esas transformaciones son los trabajos. Tenemos ahora las capacidades en cada una de nuestras sociedades para esa transformación. Yo sé que el Instituto ha hecho estudios relacionados, investigación relacionada con estos trabajos que necesitamos para un futuro más sostenible, y quería que nos contara el secretario general algunas, que compartiera con nosotros algunas propuestas en este sentido. Esta organización
El Instituto de Crecimiento Verde Global ha tenido ya una buena cantidad de reuniones. También ahora mismo, de hecho, el gran parte de la fundación está ligada a Corea. Ahora mismo la sede está en Seúl, y durante los últimos 10 años se ha expandido hasta tener ahora 43 Estados miembros, de forma que ya se puede decir que es una organización internacional, y básicamente son países en vía de desarrollo fundamentalmente, e intentamos proporcionar mecanismos de financiación, e intentamos dar los fondos necesarios, y al mismo tiempo creamos vínculos con organizaciones mundiales, también de ámbito financiero, para que se establezcan los vínculos necesarios. Una iniciativa que es la de financiación para el clima, con las decisiones correctas, pienso yo, en el espíritu del Acuerdo de París, y se trata aquí de movilizar 100.000 millones de dólares. Evidentemente es una meta, pero aquí hay requerimientos mínimos. Intentamos proporcionar a estos países hacer la transición a la economía verde, adaptarse a la situación cambiante climática. He estado reuniéndome, viajando con los diferentes Estados miembros del Instituto, e intentando escuchar los retos a los que se enfrentan y ver qué es lo que la comunidad internacional tiene que hacer, e intentando también crear vínculos con la Unión Europea, con el Banco de Desarrollo de Asia, con otros institutos financieros mundiales, y es lo que realmente estamos intentando hacer. Hemos celebrado ahora el 10º aniversario el mes pasado, y es una acción evidentemente todavía pequeña, pero estoy muy orgulloso de que esté desarrollándose tan bien. Se trata aquí también de poner un grano de arena para conseguir combatir el cambio climático. Se trata también de una cuestión de adaptación. Los Estados miembros de la Unión Europea también están participando y están determinados a ayudar a los países africanos. Estamos trabajando con el Banco de Desarrollo Africano para ayudar a los países africanos a adaptarse a esta situación tan cambiante. Pero, ¿qué es la adaptación? Es uno de los temas políticos más importantes, el tema de la mitigación también. Creo que todo el mundo sabe que tenemos que mitigar. Hay que reducir el efecto invernadero y todo lo que va ligado a esto. También es una cuestión de una adaptación necesaria en la forma en la que avanzamos para prevenir los desastres climáticos, por ejemplo, apoyándoles para la reforestación y parar la deforestación. Hace 2 meses visité Colombia y mucho tiempo antes vi la zona del Amazonas. Evidentemente, Colombia es un país que forma parte de la cuenca del Amazonas, o tiene parte de la cuenca del Amazonas, y hay mucho desconocimiento sobre las consecuencias que puede tener esta deforestación aquí. Y en África ocurre lo mismo. Estamos intentando ayudarles a adaptarse a cómo tener sistemas alimentarios resilientes y cómo podemos estar preparados contra inundaciones o crecidas no esperadas. El tema del agua, usted mencionó ahora el tema de la falta de agua. Por ejemplo,
un tema muy fácil, muy simple. Cuando vamos a a países insulares, pequeños y en vías de desarrollo, ahí el crecimiento del nivel del agua, del mar, es un tema muy serio, es un tema muy preocupante para ellos. Visité Kiribati. El punto más alto el punto más alto de su territorio está a 3 metros por encima del nivel del mar. Y las personas más ancianas me dijeron que cuando miraban a islas más alejadas, esas islas prácticamente desaparecen porque se han ido sumergiendo en la crecida de aguas. Yo en el hotel me dieron un chaleco salvavidas. Imagínense. Eso es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando hay una crecida de aguas. Y esa es la realidad. Y en ese sentido, hay que... por ejemplo, hay iniciativas muy interesantes como el crecimiento la plantación de árboles o de arbolado en las riberas, para esa forma evitar la erosión de los materiales sólidos, de las arenas, de las tierras. Se trata, en definitiva, de ver cómo invertir en estructuras resilientes al cambio climático. Se trata de hacer los trabajos de cimentación, de creación o de construcción de edificios de forma resiliente. Eso puede ser también una forma de cambiar o de paliar las consecuencias del cambio climático. Ya digo, son una serie de ejemplos de lo que se está haciendo con los recursos limitados de los que se disponen. Y estoy pidiendo a la Unión Europea que invertamos, por ejemplo, 1,7 billones de dólares en todo el mundo para conseguir estos sistemas de adaptación. En 10 años podemos quizá revertir los factores negativos que seguramente costarían muchísimo más dinero si lo hiciéramos más tarde. Evidentemente se trata de pedir a todo el sistema financiero, el Banco Mundial de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, y se trata de movilizar, en definitiva, $25.000 para África, para los países del continente africano. Y el Banco de Desarrollo Africano prometió invertir una cierta cantidad, otra parte vendría de la Unión Europea, y aquí el tema en el que quiero incidir es que hay que invertir en mitigar y en descarbonizar, pero al mismo tiempo tenemos que mirar hacia el futuro, el shock futuro que puede venir, cernirse sobre nosotros. En India y en Pakistán, por ejemplo, tenemos son clima soleado todo el día. Por ejemplo, pintar los tejados, las techumbres de las casas puede provocar un reflejo beneficioso en materia de temperaturas para las poblaciones. Es decir, hacer muchas cosas que se pueden hacer para protegernos contra consecuencias climáticas negativas. Por eso tenemos que educar a las personas, sin duda alguna. Por eso quiero enfatizar la importancia de la educación medioambiental, la educación sobre el clima. A los jóvenes estudiantes, incluso en la escuela elemental, las personas tienen que obtener la educación necesaria y hay que enseñarles que nuestro mundo requiere adaptarnos y tratar esos temas del cambio climático. Por ejemplo, hace una semana escuché también algo sobre desastres que ocurrieron, por ejemplo, en julio del año pasado.
fue el mes más caluroso de la historia de la humanidad. Esto ya es una cosa que está globalmente reconocida, pero los científicos han anunciado y han constatado esto ocurrió desde 2015. Hace 8 años ya, en que estos últimos 8 años la humanidad está experimentando los veranos más calurosos que jamás se hayan visto en la historia de la humanidad. Eso es algo que hay que entender. El cambio climático, y he hablado sobre esto, sobre la velocidad en la que esto ocurra, y a no ser que realmente nos preparemos para ello a través de medidas preventivas para evitar las consecuencias no deseadas, hay que actuar. Diciendo el secretario general, you wanted to react to what he was saying. We have a couple of minutes left. I'll go very quickly. A few reflections. First on Sí, una serie de reflexiones sobre la adaptación. Estamos demasiado fijados en la mitigación. Si vemos los temas de la taxonomía, los esquemas que intentamos hacer en el nivel europeo, hace 2 años y medio juntamos inversores, científicos, economistas y políticos. Y hemos visto qué es lo que la mitigación real y qué es lo que es la adaptación, de forma que podemos crear aquí una resiliencia, asegurando que llevemos el capital a lo que realmente es verde. Ya después de 2 años y medio hemos tenido una recomendación muy fuerte sobre esto. Yo no estaba en ningún tipo de mundo irreal, sino que vivimos claramente la realidad. Con el Banco Europeo, el BRD, dimos claramente esto es el tema, aquí es cómo llegamos a la neutralidad climática, es lo que tenemos que hacer en lo que a mitigación se refiere, es lo que para la adopción. ¿Qué es lo que ocurrió? Política. Y a través de la política, no en este país, porque una vez más hay que decir, nuestra viceministra se mantiene firme en el tema de la taxonomía, pero por el tema del tema nuclear y de gas en muchos países, los datos científicos fueron tirados por la ventana literalmente durante 2 años y medio. Por eso está claro, no solamente tenemos la ciencia, incluso tenemos la comunidad inversora, tenemos un banco climático, el Banco de Inversión Europeo. Y si son los gestores políticos los que no están escuchando ni a sus ciudadanos o ni siquiera a los científicos y a la comunidad inversora, que les está diciendo podemos hacerlo y estamos de acuerdo en hacerlo. Una vez más, es liderazgo responsable lo que es fundamental aquí y todos tenemos que estar aquí tirando de la cuerda para pedir rendición de cuentas a nuestros líderes políticos para que para el año 2050, no en 2070, consigamos esta neutralidad climática. Palabra para que cierres el debate. Se nos ha ido el tiempo. Antes de darte la palabra, os quiero agradecer vuestras palabras. Ha sido sumamente interesante y tendremos que seguir trabajando para que esto también siga llegando cada vez a más gente. Muy bien, pues responsabilidad de contestar o de cerrar en dos minutos, yo creo que subrayando varios mensajes muy potentes. Yo creo que es capital no solamente ser responsables desde el punto de vista institucional y político y ser congruentes. Es muy difícil pedir coherencia a los ciudadanos y a los actores privados si no se es coherente en la gestión de responsabilidades públicas, y es capital incluso en momentos difíciles como estos, con humildad, con flexibilidad, pero es capital. Segundo mensaje, yo sí creo que en la carrera contra el tiempo estamos perdiendo el tiempo y me parece que eso no se es consciente de lo caro que nos puede salir, y ahí es donde debemos acelerar y aprovechar cada una de las oportunidades que tenemos para activar las palancas de cambio. Y tercera cuestión que me parece fundamental, me ha gustado mucho que el secretario general recordara que la tercera cuestión en la que le hubiera gustado poder dedicar más tiempo es el empoderamiento de las mujeres, la reducción de ese desequilibrio que todavía existe. Yo lo amplío en general a los desequilibrios sociales, lo ha mencionado también Sandrine. Hacer una revolución es muy difícil si la gente no acompaña, y estamos necesitados de una gran revolución, y para que la gente acompañe, aquellos que están en posición de mayor vulnerabilidad tienen que sentir que van a estar respaldados.
Si no, es muy difícil que no se queden atrapados en necesidades de muy corto plazo y en situaciones muy contradictorias. Y en efecto, yo creo que estamos en posición de hacer todo esto. Es complicado, es difícil. La educación, no solamente por entender qué ocurre, sino por tener las capacidades para poder absorber el cambio desde el punto de vista laboral, profesional, industrial, inversor, es clave, pero al mismo tiempo también es verdad que el explicarlo, no con la sarta de dificultades que uno podría enumerar en un papel, sino explicarlo con la lista de las oportunidades y las razones por las que nos interesa hacerlo, es fundamental. Es decir, el modo en el que se presentan las cosas cuenta. Y yo creo que es capital el subrayar las razones positivas por las que esto es un estímulo positivo también para el conjunto de los ciudadanos a nivel global. Pues con ese mensaje positivo creo que se merecen un aplauso. Pues muchas gracias a todos. Cristina, nos has moderado fenomenalmente bien, y muchas gracias, secretario general, y muchas gracias, querida Sandrine, y muchas gracias a los que nos habéis acompañado aquí o detrás de la cámara. Muchas gracias. Así finaliza el diálogo de alto nivel sobre las agendas del clima y el desarrollo. ¿Hay preguntas entonces?